Lo llamaron el siguiente paso. Así fue como me lo dijo la mujer en el mostrador de alta, sentada allí con sus folletos plastificados y su sonrisa ensayada. Me acababan de operar la cadera. Tenía 80 años y me deslizó un folleto por la mesa como si me estuviera haciendo un favor. A su edad, esto realmente es solo el siguiente paso. Me llamo Ana María Carter. Tengo 81 años. Y quiero contarte lo que ocurrió el día que alguien intentó decidir cuál era mi siguiente paso, sin preguntarme ni una sola vez a dónde quería ir yo. Todo empezó un martes. Lo recuerdo porque los martes eran mis días. Nada programado. Nadie venía a visitarme. Preparaba una cafetera con café tan fuerte que avergonzaría a cualquiera más joven. Me sentaba a la mesa de la cocina junto a la ventana y simplemente existía un rato. La luz entra con un ángulo particular las mañanas de martes. Siempre hacía que el viejo linóleo pareciera casi dorado, como si lo intentara. Llevaba haciéndolo años. Solo yo, esa ventana, ese café y el sonido del barrio despertando. El coche de Denise saliendo marcha atrás. El autobús escolar parando 2 casas más abajo. La voz de Kayla diciéndole algo a su madre, demasiado rápido para captar las palabras, como siempre hablan los niños cuando están seguros de que el mundo esperará por ellos. Ese martes me levanté de la mesa y la cadera se me fue de debajo. No dramáticamente, no como en los anuncios donde alguien cae y todo se estrella. Fue silencioso, casi educado. Un momento estaba de pie. Al siguiente estaba en el suelo, mirando hacia arriba la mancha de humedad en el techo que llevaba desde 2019 pensando en arreglar. Permanecí allí un buen rato, lo suficiente como para sentirme tonta. Lo suficiente como para tener miedo. Llamé a Ángela. Es la menor de mis 6 hijos, la más ruidosa y la que con más probabilidad contesta al primer tono. Estuve en el hospital en menos de 1 hora, hablando todo el camino, tocándome la mano en los semáforos. No le dije lo asustada que había estado en ese suelo. Solo le dije, no fue tan malo. Viejo hábito. La operación salió bien. La recuperación fue lo complicado. La mujer de alta era bastante amable. No se lo tengo en cuenta. Probablemente había dado ese discurso 100 veces, a su edad. El siguiente paso, solo temporal, hasta que esté más fuerte. Tenía una lista de centros. Usaba palabras como comunidad, cuidado supervisado y tranquilidad para su familia. Ángela estaba sentada a mi lado y pude ver su cara haciendo esa cosa que hace, tratando de parecer tranquila, pero con la mandíbula apretada y haciendo cálculos mentales. Tenía un marido, 3 hijos, un trabajo. Sabía lo que significaría para todos esa lista de centros. Lo pensaremos, le dije a la mujer. Ángela me llevó a casa. Se quedó 3 días, durmiendo en el sofá cama de la habitación de invitados, preparando comida que yo no le había pedido y preocupándose en voz alta por cosas que aún no habían ocurrido. Lo agradecí. También sabía que no podía quedarse para siempre y no quería que lo hiciera. Suena más duro de lo que es. Es simplemente la verdad. Al tercer día se sentó frente a mí en esa misma mesa de la cocina y dijo, «Mamá, tenemos que encontrar una solución». No estaba equivocada. Lo primero que encontramos fue un auxiliar de ayuda a domicilio. Marcos, mi mayor, lo investigó. Él es así de meticuloso. Envía hojas de cálculo. Encontró una agencia que parecía fiable y en menos de 1 semana una mujer llamada Cheryl llegó a mi puerta con una bolsa llena de sus propios tentempiés y una voz alegre que llegaba antes que ella. Cheryl estaba bien, era competente, me ayudaba con las cosas que necesitaba y no hablaba demasiado, lo cual agradecía. Pero había algo en tener a una extraña en casa todo el día que no había anticipado del todo. La forma en que reorganizaba el escurreplatos sin preguntar. La forma en que hojeaba su móvil durante las horas tranquilas, lo cual, entiendo, no podía esperar que se quedara mirando la pared. Pero aún así, la cocina dejó de sentirse como mi cocina.
Empezó a sentirse como un lugar donde me estaban gestionando. Entonces Cheryl dejó la agencia. Razones personales, dijeron. Mandaron un reemplazo. El reemplazo era un joven llamado Devon. Devon era perfectamente agradable y llegó 45 minutos tarde cada mañana durante 2 semanas. No era malo, no era descuidado, solo joven y probablemente equilibrando 4 cosas que yo desconocía. Devon se fue después de 5 semanas. La tercera auxiliar se presentó como Patricia y me preguntó el primer día si había considerado un entorno más estructurado. Ese fue el último día que vino Patricia. Llamé a Marcos y le dije que la agencia no funcionaba. Él guardó silencio un momento, de esa manera que significa que está calculando otra vez. Luego dijo, «Mamá, quizás sea hora de considerar las opciones de residencia». Dije, «Todavía no». Él no insistió. Lo conocía mejor, pero lo oí en la pausa antes de decir adiós. Ahora tengo que detenerme aquí un momento, porque en algún punto de esas semanas, la cadera, el hospital, las 3 auxiliares, las hojas de cálculo, me convertí en una situación que había que resolver. Y esto es lo que puedo decirte sobre tener 80 años y convertirte en una situación. Es una clase particular de soledad que aún no tiene palabra. Estás rodeado de personas que te quieren, personas que están activamente intentando ayudarte y nunca te has sentido más invisible en tu vida. Había pasado más de 60 años siendo la que se encargaba de todo. Crié a 6 hijos. Trabajé turnos dobles cuando Eduardo perdió su trabajo y nunca le dije a ninguno de esos niños lo cerca que estuvimos de perder la casa. Hice lo que había que hacer en silencio sin convertirlo en problema de nadie más. Esa era la vida que sabía vivir y ahora era el problema de alguien. No podía decidir qué era peor, la cadera o eso. Ángela convocó una reunión familiar. No lo llamó así, pero eso era. Marcos y Ángela en una videollamada. Teresa intentando conectarse desde su coche, la imagen cortándose una y otra vez. Habían encontrado una residencia, a 40 minutos de distancia, fotos bonitas en internet, habitaciones privadas, actividades, un comedor con mesas puestas como en un restaurante, lo cual he aprendido que no significa nada. Fueron delicados al respecto. Dijeron palabras como temporal, solo hasta que estés más fuerte, te visitaremos cada semana. Les creí sobre las visitas. No creí en lo de temporal. Les dije que quería una semana para pensarlo. Marcos dijo, mamá. Dije, una semana. A la mañana siguiente, estaba sentada a mi mesa de la cocina, lentamente, con cuidado, como todo se hace lentamente y con cuidado ahora. Cuando Denise pasó a dejarme algo, lo hace a veces, sin avisar. Simplemente aparece con un recipiente de algo que ha cocinado en exceso o algo que ha comprado en la tienda y cree que podría necesitar. Debí de tener el aspecto que sentía porque no me entregó el recipiente y se fue. Lo dejó en la encimera y dijo, ¿qué pasa? No era una pregunta. Denise no hace realmente preguntas. Hace afirmaciones que dejan espacio para respuestas. Le conté sobre la reunión, la residencia, la semana que me había comprado. Se apoyó en la encimera y cruzó los brazos. ¿Quieres ir? No. Entonces no vayas. Casi me reí. No es tan sencillo. Sé que no lo es, dijo, pero empieza por ahí. Pasé esa semana haciendo preguntas que antes no se me habían ocurrido. No investigando como investiga Marcos, no hojas de cálculo, solo preguntando a la gente. La mujer de la farmacia que me conoce desde hace 15 años, un hombre de la iglesia cuya esposa había pasado por algo similar. La madre del profesor de Kayla, a quien conocí una vez en algún evento escolar y que, resultó, había navegado exactamente esta misma situación con su propio padre 2 años antes. Fue esa mujer. Sigo queriendo llamarla por su nombre, pero ya he presentado a demasiada gente, quien primero pronunció las palabras hogar familiar para adultos.
No sabía qué era. Me lo explicó mientras estábamos de pie en un aparcamiento, y me quedé allí en el frío de octubre pensando, ¿por qué nadie me ha mencionado esto antes? Un hogar familiar para adultos, una casa normal, no un edificio, no un ala, no un pasillo. Una casa con licencia del Estado donde un pequeño número de personas viven con un cuidador capacitado que también vive allí. 2 a 6 residentes como máximo. Alguien cocina. Alguien está presente durante la noche. Tienes tu propia habitación. Compartes una sala de estar, una mesa, un porche si tienes suerte. No es una residencia. Es un hogar que casualmente tiene ayuda dentro. Fui a casa y llamé a Marcos. Él encontró 3 dentro de una distancia razonable. ¿Visitamos dos juntos? El primero olía bien. Suena como algo pequeño, pero después de haber entrado en algunos lugares que huelen a limpiador industrial y a algo debajo que el limpiador intenta cubrir, entiendes por qué importa. Este olía a casa, como si alguien hubiera cocinado algo sabroso en las últimas horas. Había un gato durmiendo en el respaldo del sofá. Un televisor pequeño reproduciendo algo antiguo en la esquina. 2 mujeres sentadas a una mesa haciendo un rompecabezas, sin hablar, simplemente haciéndolo. La mujer que lo dirigía, que también vivía allí, tenía brazos que parecían de alguien que había trabajado duro toda su vida y una forma de hablar que daba por sentado que eras capaz de entenderla, lo cual encontré inmediatamente refrescante. El costo era menos de la mitad de lo que habría costado la residencia. Marcos dijo, casi para sí mismo, «No entiendo por qué no sabíamos de estos». Dije, «Porque nadie te lo dice». Me mudé un sábado. Ángela trajo plantas. Keila vino con Denise e insistió en ayudar a cargar cosas, lo cual principalmente significó que cargó una bolsa ligera con mucha seriedad y sintió que había contribuido, lo cual había hecho. No te diré que fue fácil. No te diré que las primeras 2 semanas no fueron extrañas. Lo fueron. Hay un periodo de reacomodarte dentro de un nuevo espacio, decidir qué parte de ti traer afuera y qué dejar doblada. Yo era la más nueva allí. Los otros residentes ya habían establecido sus ritmos, sus sillas preferidas, sus acuerdos tácitos. Me mantuve mayormente para mí misma esas primeras semanas. Comí mis comidas, fui a mi habitación, me acosté en la cama y miré un techo que no era mío y escuché cómo una casa que no era mía se asentaba a mi alrededor. Pero entonces había una mujer llamada Harriet. Harriet tenía 87 años y opiniones sobre todo. Las noticias, las elecciones de rompecabezas, la temperatura en la sala, la calidad del pan moderno. Me recordaba a mi hermana Gloria de una manera que no le dije, porque aún no había decidido si éramos lo suficientemente cercanas para eso. Una tarde estaba sentada en la sala compartida. Ya había empezado a salir más para entonces, y Harriet dijo, sin levantar la vista de su libro, «No eres de las que se quejan, ¿verdad?» No era una pregunta. Era una afirmación con espacio dentro. «No», dije. Asintió como si hubiera confirmado algo. «Bien. Antes de ti teníamos a una quejica». Nos agotó a todos. Descubrí después que había dicho la misma frase a la persona anterior y probablemente a la anterior a esa. Era su manera de dar la bienvenida, de decir, «Ya estás dentro». He estado pensando en lo que cuesta esperar, no en dinero, aunque eso es real y los números son reales, y si alguien a quien amas está rodeando esta decisión, los números importan y deberías mirarlos honestamente. Una residencia en este país cuesta más de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Y por ese precio, en demasiados lugares, lo que obtienes es un pasillo y un compañero de habitación con la televisión encendida toda la noche, y un personal tan estirado que incluso los auxiliares más amables corren de una habitación a otra, haciendo lo que pueden.
Eso no es una crítica a las personas que trabajan allí. He conocido a gente que hizo ese trabajo. Te saca algo por dentro. Simplemente no hay suficientes y eso no es un secreto. El secreto es que hay otras cosas. Hogares familiares para adultos, donde un pequeño número de personas viven con alguien que realmente vive allí con ellas. No un personal, una persona. Esa diferencia lo es todo. Y comunidades de cohabitación senior, supe de estas después, donde las personas mayores tienen sus propios apartamentos, sus propias cocinas, sus propias puertas, pero comparten espacios comunes. Organizan sus propias vidas juntas. Se cuidan unos a otros no porque les paguen por ello, sino porque eligieron hacerlo. El costo mensual baja cuando compartes servicios públicos, mantenimiento, las cargas ordinarias de seguir vivos y la soledad que mata a las personas tan seguramente como cualquier otra cosa también baja. Y el modelo de aldea, este me sorprendió más. Te quedas en tu casa, no te mudas. Te unes a algo como una membresía, una organización sin fines de lucro, la mayoría de ellas, y a cambio de una cuota anual modesta, obtienes acceso a vecinos que te llevarán a tu cita, te ayudarán a entender por qué tu televisor hace eso, se sentarán contigo un martes cuando la luz entra dorada y no tienes ningún lugar particular a donde ir. Más de 300 de estos existen ahora en todo el país. La mayoría de la gente nunca ha oído hablar de ellos. Pienso en la mujer de Alta y sus folletos. Me pregunto si lo sabía. Me pregunto si habría cambiado algo si me hubiera entregado un montón diferente de papeles ese día. Esto es lo que he tenido que aceptar. Pasé la mayor parte de mi vida siendo la persona que no necesitaba nada. Trabajé cuando estaba exhausta, mantuve las cosas juntas cuando se estaban desmoronando. Lo manejé como habría dicho mi padre, sin necesidad de tanto alboroto, y hay algo real en eso. Hay algo de lo que no me avergüenzo, pero ahora entiendo lo que me costó, no el dinero. Lo otro, los años que pasé siendo necesaria, siendo firme, siendo la que no requería nada, pensé que eso era fuerza. Pensé que si podía pasar suficiente tiempo sin necesitar, había ganado algo. Lo que realmente había hecho era volverme muy buena en desaparecer. Así que cuando la cadera falló y la mujer de Alta deslizó ese folleto por la mesa, hubo una parte de mí que casi lo tomó. No porque quisiera, pero porque en algún lugar profundo no estaba segura de que todavía se me permitiera querer. Harriet y yo jugamos a las cartas algunas tardes ahora. Hace un poco de trampa y yo la dejo, lo cual sospecho que ella sabe. Hay algo discretamente divertido en ver a una mujer de 87 años intentar deslizar una carta al fondo de la baraja con la sutileza de una sirena de niebla y no decir nada y perder con gracia y verla parecer enormemente satisfecha consigo misma. No diré que he empezado a amar este lugar, pero he empezado a sentir la facilidad particular que viene de estar en una habitación donde nadie necesita que interpretes nada, donde simplemente se te permite ser a la velocidad particular que tengas disponible hoy. Eso no es algo pequeño. A los 81 años puedo decirte que eso no es algo pequeño en absoluto. Ángela vino el domingo pasado. Se sentó en mi habitación durante 2 horas, más de lo que se había sentado conmigo en algunos años. Miró alrededor y dijo con cuidado, «Pareces estar bien aquí». Dije, «Lo estoy», asintió. Luego dijo, «Siento que casi no buscamos». Le dije que no tuviera que sentirlo. No puedes saber lo que no sabes. Eso no es fracaso. Es simplemente ser humano en un mundo que no siempre te entrega el folleto correcto. Si estás sentado donde yo estaba sentada, en una habitación de hospital, o en una mesa de cocina a medianoche, o viendo a tu padre, a tu pareja, o a ti mismo necesitar lentamente más de lo que una persona puede dar, quiero que sepas que las opciones existen. Hogares familiares para adultos, cohabitación senior, redes de aldeas,
lugares reales, costos reales, personas reales, viviendo en ellos que tampoco lo sabían, hasta que alguien pronunció las palabras en voz alta. Nada de esto es perfecto. No te diré que lo es. Hay buenos y malos. Tienes que mirar, tienes que visitar, hacer preguntas y confiar en lo que tu cuerpo te dice cuando cruzas la puerta. El gato en el sofá significa algo o no significa nada. Pero por favor, no dejes que nadie te entregue un solo folleto y lo llame el siguiente paso. Hay más pasos que ese. Más puertas, más salas de estar con rompecabezas sobre la mesa y mujeres con hábitos tramposos en las cartas y luz que entra por ventanas extrañas en ángulos inesperados y hace que el suelo ordinario parezca algo por lo que vale la pena quedarse. He vivido 81 años. He tenido estaciones que parecían décadas y décadas que pasaron antes de que me diera cuenta. He estado en ventanas de cocina viendo cómo el mundo despierta y he estado en suelos preguntándome si alguien vendría y he estado en habitaciones llenas de gente a la que amo donde aún había algo que no se decía. Todo eso es mío, el peso de ello y la dulzura de ello ambos. Estoy agradecida por ello de una manera para la que no tengo palabras adecuadas. Agradecida por la larga y complicada extensión de ello, por las cosas que sostuvieron y las que no, por las mañanas de martes que fueron ordinarias y doradas y enteramente mías. No sé cuántas de esas me quedan, pero sé que quiero pasarlas en un lugar que sienta que elegí. Eso no es tanto pedir. Eso no es tanto pedir en absoluto. Gracias por acompañarme hoy. Si algo de esto te encontró, compártelo con alguien que pueda necesitarlo. Y si quieres volver, si quieres sentarte y escuchar de nuevo alguna vez, estaré aquí. Cuídate, sea lo que eso signifique para ti.